Gracias, presidente. Señorías, vicepresidente, buenas tardes. La razón de la solicitud de esta comparecencia no era otra que hoy, 14 de febrero, pues nos explicara con los datos provisionales en la mano, pues cuál era el nivel o el grado de ejecución de los presupuestos canarios del 22. Pero tras la rueda de prensa de ayer en la que puso estos datos provisionales, ya todo el que ha tenido interés los conoce, y yo lo que le pido es que en la comparecencia de hoy nos los exponga pues con un mayor grado de detalle. Eso sí, con la información conocida ayer, yo daría una primera conclusión. La ejecución del presupuesto del año 22 cierra el ciclo presupuestario de esta 10ª legislatura con los 4 presupuestos más expansivos que ha tenido Canarias y en el mismo sentido con el mayor grado de ejecución, por lo menos del último sexenio. Repito, los 4 presupuestos más expansivos que ha tenido Canarias y en el mismo sentido con el mayor grado de ejecución mínimo del último sexenio. Y decirle, vicepresidente, que tengo el mismo interés en oír su exposición como en escuchar los alegatos de la oposición. Me gustaría saber cómo justifican manifestaciones como que los presupuestos del 22 son irrealizables, irresponsables, irreales, un fracaso, imposibles, maquillados, que inflan los ingresos para cuadrar los gastos. Unos presupuestos faltos de sensibilidad, faltos de rigor, faltos de credibilidad y faltos de ambición. Unos presupuestos muy poco serios, con unas estimaciones de crecimiento de ingresos irreales que no están avaladas y no cuadran con la realidad económica que vive el archipiélago. Unos presupuestos que son un tratado de contabilidad creativa, 3.811 páginas de pura ciencia ficción. Un presupuesto, el del 2022, que nace cojo y no vale ni el papel en el que está escrito. Unos presupuestos que todas las instituciones que de verdad saben de presupuesto han cortado de raíz su excesivo optimismo, considerando pero que muy poco probable sus proyecciones de crecimiento, rebajándolas prácticamente a la mitad. Unos presupuestos en el que el cuadro macroeconómico está sesgado y el de los ingresos fiscales es para enmarcar. Señor Rodríguez, también le dicen que falsifica el crecimiento, que nos engaña con la expresión fiscal y nos miente cuando afirma que no aumenta el endeudamiento. Un presupuesto en que las cifras de gasto no financiero ni son buenas ni son malas, son simple y llanamente inexactas porque, según han visto, se basan en unas previsiones macroeconómicas ficticias, lo que en la práctica las convierte en un brindis al sol. A lo que le voy a añadir otras lindezas que además están dirigidas directamente a usted y voy a abrir comillas. El señor Rodríguez ha manifestado un problema de comprensión lectora de todos los informes económicos elaborados por los más importantes y rigurosos organismos nacionales económicos que fijan la recuperación de Canarias en la mitad de lo que le hace el señor Rodríguez. Y además sigue diciendo, y quiero señalar también que esa previsión de crecimiento económico errónea que hace el Gobierno y que se refleja en los presupuestos es una consigna política del señor Rodríguez, por mucho que lo niegue. El hecho es que nos encontremos ante un presupuesto que es un gigante con pies de barro, unas cuentas que no se sostienen porque el crecimiento no es el que cacarea el señor Rodríguez, y entiéndase cacarea en su segunda acepción del diccionario, alabar exageradamente algo. Y no es que a nadie esté diciendo, señor Rodríguez, que usted sea un gallo. Cierro comillas. Y no sigo, pero puedo garantizarles que con afirmaciones como esta puedo estar hablando todo el día. En definitiva, señoría, un enorme puñado de descalificativos, de insensateces, de consignas y de críticas que ahora se tendrán que comer con papas. Bueno, mejor que no sea con papas, mejor que se lo tomen con algún lubricante que les permita tragárselas enteritas sin aguisgarse. Porque, señores de la oposición, me temo que nuevamente vuelven a quedarse en la calle y sin llavín. Y repito, sinceramente tengo mucha curiosidad por saber cómo van a salir de esta. Y por lo que, vicepresidente, sin más dilación, yo le pido que nos exponga los datos provisionales de la ejecución presupuestaria del 22 y así evidenciar si quien mentía en el año 22 respecto al rigor de los presupuestos era el Gobierno, o por si el contrario, ha sido la oposición quien lleva un año mintiendo. Gracias.
Gracias, presidente. Señorías, vicepresidente, agradecerle su exposición porque en ella, digan lo que digan, ha dejado claro el buen resultado de la ejecución presupuestaria del año 22, un 95,37 sobre el presupuesto final y un 106% sobre el presupuesto inicial, porque con los datos en la mano, independientemente del cristal con el que se miren e independientemente de lo que diga el gobierno o la oposición, los datos, son irrefutables y, repito, con ellos en las manos es muy difícil desmontar todas y cada una de las críticas infundadas. Es más, los resultados provisionales del cierre de ejecución del presupuesto del 22 son los mejores del último sexenio. Y a los datos me remito. En el 17 un 95,11, en el 18 un 94,97, en el 19 un 92,34, en el 20 un 95,03, en el 21 un 94,90 y en el 22 un 95,37. En definitiva, los del 2022, los mejores del último sexenio. Y con lo que la ejecución del presupuesto no solo ha sido muy buena, sino que ha sido mejor que cualquiera de los presupuestos gestionados por otros gobiernos, más aún teniendo en cuenta las especiales condiciones que ha tenido que cargar a la espalda este gobierno para ejecutar los presupuestos de estos 4 años. Una crisis sanitaria, una crisis económica, la erupción de un volcán y las consecuencias sociales y económicas de una guerra con una inflación disparada. Situaciones que otros gobiernos no tuvieron que afrontar y que, sin embargo, este gobierno las ha gestionado mejor y con presupuestos más elevados, con porcentaje de ejecución mayor, porque no es lo mismo gestionar pues un 95,37% de 10.000 millones que hacerlo de 7.200 millones. Y otra puntualización, la mejor ejecución presupuestaria con la menor deuda pública del Estado. 2.750 euros per cápita frente a 1.614 per cápita del resto de las comunidades autónomas. Y además, la menor deuda de todo el Estado en relación con el PIB. Y todo esto sin subir impuestos. Es más, con bajadas selectivas de los mismos en el año 22 a los transportistas, a los agricultores, a los ganaderos y a los palmeros, por poner ejemplo. Lo que ocurre es que el hecho de que la gestión haya sido buena e infinitamente mejor que la del anterior gobierno y los anteriores, a algunos les duele el orgullo patrio, les molesta porque su objetivo no es, estén donde estén, en el gobierno o en la oposición, pues que entre todos logremos la mejor Canarias. No, el objetivo es que ustedes, si no están en el gobierno, cuando peor vaya España, mejor. Así son, es evidente. Que el papel de la oposición es cuestionar, es poner en duda, es criticar, pero lo que no tiene para hacer, o sea, no tiene responsabilidad de hacer, es mentir. Y tampoco, y mucho menos, descalificar, aunque algunas no hagan otra cosa. El problema es que no saben hacer otra cosa, porque para hacer otra cosa hay que estudiar y eso, pues, cuesta mucho. El objetivo es que es evidente que el papel, incluso de la oposición, es no mentir, porque la intención al final no es engañar a los que estamos aquí, que al fin y al cabo vamos a saber los datos, es engañar a la ciudadanía, esa que está harta de engaños, esa que tiene el cupo de mentiras cubiertas. Y la verdad, yo no alcanzo a entender por qué les pone tan nerviosos. La realidad, les puedo asegurar que no pasa nada por reconocer que este gobierno, bajo condiciones extraordinarias, ha sido capaz de ejecutar el 95,37% de sus partidas del presupuesto ajustado. E ignoro, sinceramente, el porqué de sus críticas cuando una cuestión así es positiva para toda la ciudadanía, para dar cobertura a las necesidades de todas y de todos los canarios. Pero no, ustedes no cejan en su cantinela y siguen con el cacareo de que este presupuesto, al igual que el anterior y el anterior, estaban falseados y que este gobierno iba a llevar a Canarias al desastre, al hambre y a la pobreza. Pero a pesar de que año tras año siguen dándose de narices con la realidad,
A pesar de eso, siguen negando la evidencia, continúan con ese discurso de catastrofismo, de escándalo, de trasladar equivocadamente sensaciones que nada tienen que ver con la realidad. Y señor Enseñá, difícilmente, tal como dice usted, podemos estar peor que antes si los datos oficiales, no los falseados, los indicadores macroeconómicos dicen que a Canarias va bien. Y hoy, además, podemos afirmar que el PIB real del año 22 ha supuesto, en términos de crecimiento, un 8,2% frente al 5,5% que es del estatal, confirmando ya una tendencia que ocurrió en el año 21. De igual manera, la EPA del cuarto trimestre del 22 coloca a Canarias con 990.000 ocupados, cifra histórica, y con una tasa de paro del 14,6%, no vista desde el año 2008. Y todo ello teniendo en cuenta una enorme evolución demográfica, pues que genera impacto sobre la cifra macroeconómica. Un 14,6% de paro, solo 1,7 puntos por encima del desempleo del Estado, cuando históricamente con ese paro estructural, pues en los peores tiempos estamos entre el 8 y el 9% de diferencia, y en los mejores entre el 4 y el 5, y ahora un 1,7. El número de parados en valores absolutos es de 183.000 personas, que aunque sigue siendo mucha gente, pues es bastante menor que el año anterior, que el año pasado, que el anterior, y menos que en los últimos 17 años. La inflación del 21 fue del 3,1, mientras que en Canarias del 2,2, y la del 22 en España del 8,4 y en Canarias del 7,5. Explíqueme usted cómo podemos estar peor. Con lo que lamentablemente es que la oposición ya se ha contagiado de la corriente populista del fake news, que les ha llevado a adulterar todos y cada uno de los datos oficiales existentes. En resumen, señorías, entendemos que en política, por mucho que se empeñen, no vale todo. Y ¿sabe qué le digo? Que enfangando la política, lo único que consigue es la desafección de la ciudadanía y la consolidación de los extremismos. También decirle, señor Enseñá, que no hay más sordo que el que no quiere oír, porque en innumerables ocasiones ya se ha dicho aquí que el dinero que ha sobrado, que sobra, una parte es de fondos afectados y la otra se ha gastado en el año siguiente, en este caso en el año 23, se gastará para los mayores gastos que se produzcan frente a los presupuestados. Y termino esta intervención diciéndole, vicepresidente, que con los datos en la mano este gobierno está en condiciones hoy, al día de hoy, de presentarse ante la sociedad como buenos y solventes gestores y demostrarle a los canarios y a las canarias, por mucho que diga la oposición, que pueden seguir depositando la confianza en este gobierno, y no solo por el nivel de ejecución presupuestaria, sino porque en tiempos de crisis, con responsabilidad, con rigurosidad y con solvencia, han sido capaces año tras año de incrementar el presupuesto, de incrementar la recaudación y de ejecutar ese presupuesto con un altísimo porcentaje. Gracias.